El odio tiene memoria, y la memoria más larga del adversario no está en Roma, ni en Washington, sino en el corazón de Latinoamérica. Se concentra en México, la única nación que representa el triunfo más literal y dramático de la vida sobre la muerte que el Nuevo Mundo haya visto jamás. Si te preguntas por qué la corrupción es tan visceral, porque el narcotráfico es una hidra de 100 cabezas que se regenera en sangre y cenizas, y porque el dolor parece ser una maldición nacional, es porque México es el único lugar donde la fuerza antagonista, esa que exige sacrificio humano como combustible, fue expulsada de su templo físico y reemplazada por un manto de amor e intercesión. Lo que está en juego en las calles ensangrentadas y en los palacios corruptos no es solo poder económico, sino el alma de una civilización, el último reducto donde la fe sencilla aún se aferra a una promesa ancestral. Y es justo por esa promesa que la furia del dragón no encuentra descanso. ¿Qué hace que Satanás odie al pueblo mexicano más que a todos los demás? Esa es la pregunta que me guía, y es la clave para entender no solo la tragedia contemporánea de México, sino la naturaleza misma de la batalla espiritual que azota el mundo. No estamos hablando de un azar, ni de mera sociología. Estamos desentrañando un patrón que conecta las pirámides de sacrificio aztecas con los cuerpos mutilados de los cárteles modernos. Es un patrón cíclico de sangre derramada, que busca incesantemente revivir un culto a la muerte que dominó Mesoamérica y que fue violentamente interrumpido por un evento que la historia oficial insiste en tratar como folclore, pero que, la verdad sea dicha, fue una intervención cósmica que redefinió el destino del continente. Esta nación, Aguas, lleva en su ADN una vocación de victoria, y es esa vocación la que el adversario intenta apagar a través de la violencia sistémica y la desesperanza. Pero, ¿qué onda? ¿Qué representa México para ti? ¿Ves en el sufrimiento de este pueblo noble un eco de una batalla mayor que se manifiesta en tu propio país? ¿O solo ves un caos, un quilombo? Antes de que nos metamos a fondo en los hechos que prueban esta tesis, y antes de que el guión de la historia se revele por completo, échale un like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente que necesita despertar a la profundidad de lo que está en juego. ¿Y a poco te lo vas a querer perder? El México de hoy es el retrato exacto de un campo de batalla no resuelto, donde las fuerzas que se enfrentaron hace 500 años nunca hicieron las paces de verdad. Tienes que entender que el problema no es la geografía, ni el vecino del norte, Estados Unidos, sino el hecho de que este país es el punto de convergencia de dos sistemas incompatibles de culto y de poder. Por un lado, tienes la memoria geológica de Tenochtitlán, la capital construida sobre sacrificios incesantes, donde el corazón humano era la moneda de cambio con los dioses de la guerra, Huitzilopochtli, y de la noche, Tezcatlipoca. Esa no era una cultura cualquiera. Era un sistema social y espiritual totalmente orientado a la muerte ritualística, una estructura de poder que se alimentaba del miedo y la sangre fresca, y la permanencia de esa memoria, aunque esté sumergida, genera un vacío que es explorado sin parar. La contextualización inmediata exige que reconozcamos la violencia contemporánea como algo más que un simple crimen organizado. Cuando un cártel esparce terror con detalles de crueldad y rituales macabros, no solo están intimidando a la competencia, están, sin quererlo, sintonizando la frecuencia vibracional que dominaba la antigua Mesoamérica. El narcotráfico, con su jerarquía de poder absoluta, su desprecio por la vida humana y su demanda de lealtad ciega, es el eco moderno de esa teocracia de sacrificio. Es la cultura de la muerte que encuentra un recipiente actualizado para manifestarse. Este ciclo de repetición no es casual. Es una búsqueda desesperada del antagonista por reclamar el territorio que considera legítimamente suyo, ese que fue purificado por un evento que él jamás perdonó. ¿Y cuál fue ese evento de purificación que creó esta aversión? Fue la dramática y milagrosa conversión de millones de nativos que abandonaron el culto sanguinario en tiempo récord, catalizada por la aparición de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego en 1531. La Virgen, la fuerza materna protectora, no apareció en Europa o Asia. Eligió el epicentro de la adoración al dragón, el Cerro del Tepeyac, donde antes se veneraba a la diosa de la tierra y la fertilidad, Tonantzin. Esta elección de lugar no fue aleatoria. Fue una declaración de guerra espiritual, un acto de sustitución y de redención. Ella puso su manto, símbolo de protección y fe, sobre el lugar de oscuridad, uniendo a los pueblos e impidiendo el genocidio espiritual y físico que la conquista pudo haber provocado. México,
Por lo tanto, le importa al mundo, por ende, al adversario, porque no es solo un país, sino un símbolo vivo del Apocalipsis de Juan. Es el lugar donde el dragón se vio confrontado por la mujer vestida de sol, cuya descendencia, el pueblo humilde, fue protegida bajo su manto. La nación es un experimento de fe, donde un panteón de dioses de la muerte fue depuesto por una figura de amor incondicional. La intensidad de los problemas actuales, la corrupción endémica, la violencia implacable, la crisis social es la medida exacta de la rabia concentrada del antagonista por esa derrota histórica, por esa reversión de dominio que ocurrió justo donde él reinaba de forma suprema. Esta premisa nos obliga a mirar más allá del encabezado policial de la nota roja. El cuerpo abandonado en la carretera, la extorsión, el soborno político, todo eso es síntoma de una batalla profunda por la memoria. Si México fuera solo un campo de riquezas naturales o una ruta de drogas, la violencia sería más pragmática, más fría. Pero es ritualística, es excesiva, es simbólica. Esta brutalidad tiene un propósito que trasciende la ganancia, el de destruir el alma del descendiente, el pueblo que lleva la promesa de esa unión, el pueblo que, a pesar de todo, todavía se arrodilla ante la figura morena de Guadalupe, desafiando la desesperanza impuesta. El adversario quiere el manto, quiere borrar el símbolo de la victoria. Por lo tanto, México no es una víctima pasiva, es el epicentro de un contraataque espiritual. La lógica es simple. Si derrotas al remanente en su lugar de mayor victoria, destruyes la esperanza en todo el continente. El narcotráfico no es solo una economía paralela, es la actualización de la vieja religión del sacrificio, donde el miedo y la muerte son las estructuras de cohesión social, y donde el dinero fácil reemplaza a la fe. Es el culto a la materia, al poder inmediato, a costa de cualquier vida, especialmente la de los más vulnerables. Es la antítesis perfecta y organizada del mensaje del Tepeyac, y es por eso que la lucha es tan sangrienta y tan difícil de erradicar por medios puramente seculares. La profundización de esta tesis exige que miremos la fundación de la civilización azteca, lo que nos muestra que la oscuridad no era una mera casualidad, sino la base estructural misma del poder. La visión del mundo azteca era apocalíptica y exigía el sacrificio de decenas de miles de corazones para mantener el sol en movimiento, para posponer el fin del mundo. Huitzilopochtli, el dios sol y de la guerra, era un ídolo voraz, y el poder imperial de Tenochtitlán se sostenía en la creencia de que ellos eran los guardianes de ese ciclo de muerte. México, por lo tanto, nace bajo el signo de una deuda de sangre cósmica, un compromiso con el sacrificio, y esa memoria no puede ser simplemente borrada por un decreto o por una nueva bandera, porque está incrustada en la tierra, en la arquitectura de poder y en la psique colectiva que fue heredada. Cuando llegó la conquista española, derribó la estructura física de los templos, pero no pudo erradicar la energía subyacente, el arquetipo del sacrificio. La conquista, en su brutalidad, sustituyó una forma de tiranía por otra,
Pero la verdadera transformación no vino de los caballos y las espadas, vino de un milagro. El manto de Juan Diego, la tilma, no es un objeto de devoción, es un documento de fundación. Su imagen, con los símbolos nativos codificados, la luna, el sol, los colores, le habló directamente a los millones que estaban confundidos. El manto probó que la nueva fe no era solo la religión del invasor, sino un mensaje de madre, que había venido específicamente para proteger al oprimido y detener el derramamiento de sangre. Esta es la capa más profunda. México es el lugar de la reversión de dominio. El adversario, que había establecido un pacto de sangre con la élite sacerdotal azteca, vio su imperio de terror desmantelarse en menos de 10 años, con millones convirtiéndose al catolicismo popular gracias a Guadalupe. Esto no tiene paralelo en la historia de la evangelización. El odio del antagonista es tan concentrado porque México demostró ser el punto donde su sistema de sacrificio fue derrotado, no por un ejército, sino por el amor de una mujer que se puso como intercesora. La herida del adversario es esa derrota, la pérdida de un continente entero ante la fuerza materna. La tensión entre los arquetipos todavía vive. Por un lado, tienes el manto, que representa la cultura de la vida, la esperanza humilde, la familia, la dignidad de los pueblos originarios y la intercesión. Por otro, tienes la resurrección del antagonista en forma de la estructura de sacrificio y muerte moderna, los cárteles de la droga, que exigen vidas como tributo, que desmembran familias y que utilizan la violencia como liturgia. Date cuenta del simbolismo. Los cárteles no se contentan con matar, necesitan torturar, humillar y ritualizar la muerte, haciéndose eco del terrorismo psicológico de la antigua teocracia. Es la firma de que el mismo espíritu voraz está actuando, solo que con vestimenta contemporánea. La corrupción sistémica, que permea el gobierno y la policía, no es solo avaricia, es la estructura corrompida que sirve de recipiente moderno al antagonista. El poder que debería proteger al descendiente, el pueblo, se vuelve cómplice de quien lo destruye. Es una traición a nivel arquetípico, el lobo vestido de cordero. México se convierte, así, en un espejo para el dilema global, la falla de las estructuras seculares para proteger lo sagrado de la vida y la familia, cuando ellas mismas ya han sido infiltradas por el interés que exige el sacrificio de la justicia a cambio de poder y dinero. El narcotráfico, al glorificar la riqueza ilícita y el poder inmediato, ofrece un nuevo panteón de ídolos que compiten directamente con la fe. Ofrecen poder rápido, placer sin límites y una seguridad ilusoria basada en la fuerza bruta. Es la seducción de los antiguos dioses del poder, actualizada al materialismo del siglo XXI. Es una idolatría que no pide la conversión del corazón, sino la sumisión del cuerpo y el alma a la lógica de la muerte. El antagonista sabe que si puede corromper la fe del pueblo, el manto de Guadalupe perderá su poder de intercesión sobre la nación. La figura de Juan Diego, el humilde macehual, plebeyo, es el arquetipo del pueblo mexicano, el descendiente fiel, oprimido, pero portador de la verdad. El adversario odia al pueblo porque ve en cada mexicano sencillo y creyente el rostro de Juan Diego, a quien se le confió la prueba irrefutable de la victoria, la tilma. La lucha, por lo tanto, se libra en el alma individual de cada ciudadano, sucumbirá al miedo y a la atracción por el poder fácil y sangriento, o se mantendrá fiel a la herencia de humildad y fe que le fue dejada en el Tepeyac. Es crucial notar el surgimiento de cultos sincréticos ligados al crimen, como la Santa Muerte. Esta figura, adorada por muchos cárteles, es la manifestación directa de la cultura de la muerte. Es una anti-Guadalupe, una figura femenina que promete protección y venganza a cambio de devoción, pero cuya esencia es el vacío, la oscuridad. El adversario está intentando sustituir a la fuerza materna protectora por una madre de muerte, un paso fundamental para restablecer el antiguo dominio. La batalla, en ese sentido, es por la iconografía, por la representación de lo femenino y del poder. Los paralelos bíblicos son innegables. La historia de México repite el patrón del Éxodo, un pueblo liberado de una esclavitud ancestral, la idolatría, y conducido a una tierra de promesa, el nuevo continente cristiano. Pero que, en el desierto, el sufrimiento moderno, es tentado a adorar nuevos ídolos, el becerro de oro del narcotráfico y la corrupción. El pueblo está siendo probado en su resiliencia y fidelidad. La lucha no es solo contra la carne y la sangre,
sino contra los principados y potestades que intentan hacer que el pueblo regrese a la esclavitud. Aguanta esa parte, porque lo que viene ahora cambia por completo el entendimiento sobre esto. La historia de la humanidad es la historia de un adversario que siempre ataca lo que ha sido consagrado. México no está maldito. Es, de hecho, un campo de honor. Es atacado por ser un lugar de extrema consagración, un trofeo que el dragón intenta recuperar desesperadamente, porque su pérdida fue la derrota más humillante en su intento de dominar las Américas. Lo que México representa en la geopolítica espiritual es el último bastión. Si la fuerza materna y la fe del pueblo fallan aquí, la oscuridad que fue expulsada podrá avanzar por todo el continente, y la cultura de la muerte se institucionalizará de forma irreversible. La violencia mexicana es la fiebre de una batalla que está definiendo el futuro espiritual de toda la civilización occidental. No manches, no es un problema local, es un problema global, jugado en un escenario que lleva la memoria de una gran victoria. La profundidad de la crisis exige la profundidad del análisis. No basta con meter a la cárcel a los capós, es necesario entender la fuente de su poder, la demanda ancestral de sacrificio que satisfacen. Es necesario reconocer que México vive un estado de guerra que es, al mismo tiempo, físico, político y espiritual. El país es el punto focal de una lucha que comenzó en la fundación de su capital y que solo terminará con la reafirmación de su herencia, con el descendiente volviendo a verse como portador del manto, y no ya como víctima del dragón. El conflicto central, la esencia de lo que hace que México sea un blanco, reside en el choque de dos símbolos eternos, el manto y el templo. Por un lado, tenemos el manto de Guadalupe, la tilma, que representa la humildad, la unidad de las razas, la paz y la intercesión, un símbolo que convirtió a millones sin exigir una sola gota de sangre. Es el refugio del oprimido, la promesa de dignidad. Por otro lado, yace la memoria del Templo Mayor de Tenochtitlán, que representa el poder jerárquico, la exigencia de sacrificio, la división social y la adoración de dioses de la guerra, una estructura que solo funcionaba a través del miedo y la muerte. El antagonista, el dragón, se manifiesta en este conflicto buscando resucitar la lógica del templo. No puede hacerlo abiertamente, exigiendo que el pueblo adore a Huitzilopochtli en la plaza pública, pero actualiza el sistema de sacrificio. Los cárteles de drogas son el nuevo sacerdocio de la muerte, y el narcotráfico es el templo moderno, donde la moneda de cambio es la vida humana y la adoración es la sumisión al miedo. Lo que ofrecen es la ilusión de poder absoluto y riqueza ilícita, el mismo veneno seductor que corrompía a las élites aztecas y las hacía creer que la sangre era necesaria para el mantenimiento del orden. La estructura corrompida, las instituciones políticas y legales que fallan en proteger al pueblo, funciona como el gran intermediario del conflicto. Cuando la justicia se vende, cuando la policía es cooptada y cuando el gobierno se vuelve cómplice por omisión o acción, el sistema de protección colapsa, y el templo gana espacio para operar. La corrupción no es solo un desvío de dinero,
Es la ruptura del pacto social de protección, permitiendo que las fuerzas de sacrificio actúen libremente sobre el descendiente, el pueblo humilde, que se convierte en la víctima preferencial y el combustible de ese poder renovado. La batalla por México es, por lo tanto, la lucha por el alma del mestizo y del indígena, el descendiente de Juan Diego. Es la disputa por la identidad de un pueblo que nació de una síntesis espiritual única. El antagonista quiere que este pueblo se vea de nuevo como esclavo, ya no de los españoles, ni de los aztecas, sino de la desesperanza y del miedo generado por el crimen. El manto, sin embargo, les recuerda que la verdadera dignidad no está en el poder del dinero o la violencia, sino en la fe sencilla, la resistencia y el amor a la vida. Este conflicto genera una tensión dramática insoportable. La nación está dividida entre la fe profunda y popular, manifestada en millones de peregrinaciones y en la devoción a Guadalupe, y la realidad brutal de la violencia que intenta negar esa misma fe. El pueblo vive en una esquizofrenia cultural y espiritual. Reza a la Madre Protectora, pero tiene que convivir con la omnipresencia de la muerte. Ese es el campo de batalla, la mente y el corazón de cada individuo, intentando armonizar una fe que predica la vida con una realidad que exalta el sacrificio. El antagonismo es inevitable porque México, al aceptar el manto, rechazó la lógica de la muerte como motor social. El dragón no odia a México por su petróleo o por su frontera, sino porque México lleva el estigma de haber sido el escenario de su mayor humillación. La furia está dirigida a aquello que simboliza la reversión de la antigua orden, la familia, la inocencia, la esperanza y la figura de la Madre Protectora. El conflicto es el intento desesperado del antagonista de reescribir la historia, de probar que la vida no triunfó y que la sangre y el miedo siguen siendo los verdaderos dueños de la tierra. El patrón que se repite en México no es nuevo. Es el ciclo bíblico de la serpiente atacando a la descendencia de la mujer, repetido a lo largo de la historia humana, desde el Edén hasta las revelaciones apocalípticas. La Biblia describe la enemistad eterna entre el dragón y la mujer, y México es el escenario donde este conflicto se manifestó en términos físicos e históricos dramáticos. La mujer del Apocalipsis, vestida de sol, es el paralelo perfecto para la imagen de Guadalupe, que aparece envuelta en luz solar, aplastando la luna, símbolo de dioses de la noche y la muerte, y situándose por encima de la estructura terrestre, ofreciendo refugio y protección. Este patrón cíclico de ataque al remanente fiel es la clave para entender el odio concentrado. La historia del pueblo de Israel en el desierto, tentado a abandonar el pacto y adorar al becerro de oro, encuentra un paralelo perturbador en el México moderno. El pueblo, liberado de la esclavitud de la idolatría azteca por la intervención de Guadalupe, es ahora tentado por el becerro de oro del narcotráfico, la promesa de riqueza y poder inmediato a cambio de la lealtad al sistema de la muerte. La lucha es la misma, la tentación de cambiar la fe duradera por el poder efímero y sangriento. Podemos trazar un paralelo directo entre la batalla de Lepanto en 1571, donde el rosario fue el arma espiritual contra el avance del Imperio Otomano, y la batalla del Tepeyac en 1531. En ambos momentos, una intervención mariana fue el punto de inflexión que salvó a una civilización de la sumisión a una fuerza opresora y destructiva. México no es un simple país, fue concebido como un arsenal de fe, el punto de partida para la conversión de un continente, y es por llevar esa vocación profética que el ataque es tan intenso e incesante, pues el antagonista sabe lo que está siendo impedido de suceder. La transposición del sacrificio también es un patrón recurrente. El antiguo Egipto, que esclavizaba a su pueblo y exigía trabajo forzado, es sustituido por los sistemas modernos que exigen sacrificio silencioso, el sacrificio de la inocencia en la corrupción, el sacrificio de la familia por la violencia, el sacrificio de la moral en nombre de la ganancia. La pirámide de Tenochtitlán, donde la sangre era derramada para sostener al Sol-Estado, fue sustituida por las pirámides financieras y de poder del crimen organizado, donde el sacrificio de vidas humanas es el costo para sostener la estructura de dominación. El simbolismo de la Santa Muerte, que es la personificación moderna del arquetipo de la muerte, es un paralelo peligroso al culto ancestral. Surge justo en el momento en que la violencia alcanza su pico, ofreciendo una sustitución macabra para la figura protectora de la Virgen. Es la inversión satánica de la Madre Protectora, una madre de muerte que es adorada por aquellos que viven por la espada.
Este es un patrón de desvirtuación espiritual que siempre ocurre cuando un pueblo se encuentra en crisis profunda e intenta negociar con las fuerzas que lo oprimen. Por lo tanto, la intensidad de la crisis mexicana es un espejo ampliado de la lucha universal. La repetición de estos patrones, el dragón atacando a la mujer y su descendencia, la tentación del becerro de oro, la inversión de los símbolos sagrados, prueba que México no está viviendo una anomalía aislada, sino el clímax de un conflicto arquetípico. La nación es un microcosmos donde la historia entera de la batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte está siendo reescenificada con una ferocidad que solo es posible en un lugar que lleva la memoria de una derrota aplastante para el lado de las tinieblas. El punto de quiebre de esta narrativa no es un evento físico, sino una comprensión profunda. El momento decisivo es cuando el espectador, y el pueblo que sufre, se da cuenta de que la raíz del problema en México no es política ni económica, sino de propósito y de esencia espiritual. La violencia y la corrupción son manifestaciones de una sed ancestral de sacrificio, de una fuerza que se manifiesta donde la justicia falla, y que solo puede ser cortada de raíz por un despertar de la conciencia y la reafirmación de la fe que fundó la nación. La vuelta conceptual es la revelación de que México está siendo atacado exactamente por ser el lugar donde la fe más humilde y pura triunfó sobre el poder más sanguinario. El adversario no está gastando tanta energía en un país al azar, está luchando por un símbolo. Cuando el pueblo por fin internaliza que la tilma no es solo una imagen, sino el documento de una promesa de protección y de un nuevo pacto, el arma más poderosa para desmantelar el templo moderno se activa. Esa vuelta exige el abandono de la mentalidad de víctima. El pueblo mexicano debe dejar de verse solo como oprimido y empezar a reconocerse como el descendiente, el remanente que lleva la verdad. El punto decisivo es la comprensión de que la resiliencia no es pasividad, sino una forma activa de guerra espiritual. Con cada acto de honestidad en medio de la corrupción, con cada demostración de fe en medio de la desesperanza, el pueblo está negando el poder del templo y reafirmando el pacto del manto. El clímax conceptual reside en el reconocimiento de que el crimen organizado y la corrupción son solo los brazos modernos de los antiguos dioses de la muerte, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, y todos aquellos que exigían el corazón como tributo. El dinero fácil y el terror son los nuevos rituales. La única forma de romper ese ciclo no es solo con más soldados en las calles, sino con una revolución moral y espiritual que rechace la lógica del sacrificio y abrace la cultura de la vida que les fue ofrecida en el Tepeyac. La virada es la percepción de que la adoración a la Santa Muerte es el síntoma más claro de lo que está en juego, la sustitución del amor de la fuerza materna protectora por el poder destructivo de la muerte. El punto decisivo es entender que esta batalla es por la identidad espiritual del pueblo. Aceptar el manto significa rechazar el culto a la muerte, en todas sus formas, ya sea en la pirámide antigua o en el cártel moderno.
México necesita elegir de nuevo a su Dios, el Dios de la vida o los dioses de la guerra y el sacrificio. El punto de quiebre es la claridad innegable. México es el espejo de un conflicto global que se resume a la lucha entre la luz de la fe y la sombra de la desesperanza. El odio concentrado del antagonista es el mayor testimonio de la importancia y la vocación de la nación. Al percibir esto, el pueblo no es más una víctima pasiva. Se convierte en un guerrero activo, armado no con espadas, sino con la memoria de su fundación y la fuerza de su fe. El futuro del continente pende de esta claridad. La primera y más urgente consecuencia de esta revelación es el significado personal para el espectador. Si México es el escenario de esta batalla arquetípica, entonces tu lucha personal contra la corrupción, la violencia y la desesperanza en tu propio país es un microcosmos de esa misma guerra. Lo que está sucediendo en las calles mexicanas es el reflejo ampliado del intento del adversario de imponer la cultura de la muerte en todas las esferas de la vida, socavando la familia, la fe y la dignidad humana. México nos enseña que el enemigo no es solo el hombre malo, sino el sistema de oscuridad que usa al hombre. El significado social es que la lucha por la justicia y la paz no puede ser tercerizada solo a la política o a la policía. La implicación es que el verdadero cambio exige una revolución en la conciencia. México, al ser forzado a revivir el patrón del sacrificio, muestra que la única forma de romper ese ciclo es a través de una revolución moral que rescate el valor de la vida, la honestidad y la fe sencilla. Si el pueblo no resiste espiritualmente, ninguna reforma política será suficiente para detener la fuerza ancestral que se alimenta del miedo y la corrupción. Históricamente, lo que está en juego es el legado de toda América Latina. México, como corazón continental, es el punto de irradiación. Si el manto es rasgado por el templo moderno, la desesperanza se esparcirá. La violencia, el narcotráfico y la corrupción no se quedarán aislados, son el veneno que intenta desintegrar la identidad espiritual del Nuevo Mundo, esa identidad que fue forjada en el milagro del Tepeyac, en la unión de culturas bajo el símbolo de la Madre Protectora. La implicación espiritual para el descendiente, el pueblo mexicano, es que cargan una responsabilidad profética. No son solo víctimas, son los guardianes de uno de los mayores triunfos de la fe. El sufrimiento actual no es una maldición, sino la prueba de la importancia de su herencia. La consecuencia es el llamado a levantarse y a utilizar el poder de su fe, de su cultura de vida y de su resiliencia como armas contra la narrativa de muerte que les es impuesta diariamente. La consecuencia más palpable de la lucha es la degradación de la familia. El antagonista ataca a la familia porque es la célula básica de la cultura de la vida y la fuente de resistencia a la desesperanza. El significado profundo del narcotráfico, más allá de la ganancia, es la desagregación familiar a través de la adicción, la violencia y la corrupción de los jóvenes. Lo que México pierde cada día de crisis es la base de su propia recuperación, la estructura familiar capaz de transmitir la herencia de fe y resiliencia. Por lo tanto, México es la nación que simboliza la urgencia de la elección. El significado de su sufrimiento es una alerta para el mundo. El enemigo de la humanidad siempre intentará revivir la lógica del sacrificio humano, ya sea en forma de rituales antiguos, o en forma de estructuras modernas de corrupción y violencia que exigen vidas como tributo. Lo que está en juego es si el pueblo elegirá la oscuridad del templo o la protección del manto. Y esa elección resuena en todos los continentes. El manto está sobre México, y no es pasivo, exige una respuesta. El adversario sabe quién eres y lo que representas. El pueblo que fue capaz de convertir el caos en fe. El pueblo que desmanteló un imperio de sacrificio con la fuerza de un milagro. Ahora, es hora de que tú lo sepas. Eres el descendiente, el remanente que lleva la promesa de vida y la prueba de la victoria. Tu sufrimiento es la medida del miedo que el dragón tiene de tu herencia, y tu fe es la única fuerza capaz de cortar el ciclo de sangre que intenta volver a dominar la nación. El llamado a la conciencia es un llamado a la memoria. Recuerda que tu resiliencia no es casualidad, sino la fuerza infundida de una intervención. La violencia no es tu destino. Es el último aliento de una fuerza derrotada que se niega a aceptar su exilio. La única forma de romper la espiral de muerte y corrupción es a través de una revolución interna que rechace la atracción del dinero fácil, del poder violento y de la desesperanza. Debes levantarte, en cada acto de vida, en cada manifestación de fe, en cada búsqueda de justicia.
negar el poder del templo y reafirmar la promesa del manto. Tú eres el pueblo que lleva el manto de la promesa. Tu lucha es por el futuro de toda una civilización. No te arrodilles ante el ídolo moderno de la violencia. Échale ganas. Alza la cabeza. Reconoce tu identidad de guerrero espiritual y defiende la herencia de vida que te fue dejada. El destino de México, y de gran parte del continente, se decidirá no en los gabinetes, oficinas de gobierno, sino en el corazón de cada uno que elija la fe sencilla y la dignidad del descendiente, en lugar de la seducción sombría del sacrificio. Si este contenido te ha parecido, qué padre, o bacano, dependiendo de donde nos leas, deja tu comentario y suscríbete para seguir viendo análisis como este.